Soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 23 de octubre de 2023 y finalmente, después de 3 meses, el gobierno reconoció que estamos en recesión económica, que es grave. Y antes de explicarles por qué es grave, primero veamos cómo se hizo el anuncio, porque fue de una forma poco usual. Para esto tenemos que retroceder al 1 de agosto, cuando el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, básicamente salió a pechar a los analistas independientes que decían, con cifras del propio INEI, que el Perú ya estaba en recesión, pero eso no le gustó al ministro en agosto. Y hay un grupo también de economistas que están obsesionados con el tema de decir que la economía está en recesión. La economía no está en recesión y no ha entrado en una recesión. Pero casi 3 meses después, el viernes, en el Congreso, el ministro Contreras era otra persona. Es sin duda una recesión, no me cabe la menor duda. Y lo que queremos es salir de esta recesión con el crédito suplementario. Entonces, esto lo dijo, ojo, luego de que esa misma mañana de viernes, la calificadora de riesgo Moody's fuera la última de varias en decir que el Perú, a pesar de lo que sostenía el gobierno hasta esa misma mañana, estaba en recesión. Leo, la economía peruana entró en recesión técnica en el segundo trimestre del año y en agosto la actividad productiva retrocedió 0,63% interanual, su cuarta baja mensual consecutiva, debido a los efectos adversos del Niño, una menor inversión privada y rezagos de conflictos sociales. Y además advertían, y ese es el punto de lo grave que es esto, que al cierre de este año el 30% de los peruanos serán pobres. La palabra recesión puede sonar muy técnica a algunos, pero tiene ese tipo de consecuencias concretas en la vida de la gente. En el caso de la recesión son los más jóvenes y los más pobres los que pagan el pato. Como explica Economipedia, que es un sitio muy bueno para consultas económicas básicas, una recesión aparece cuando el PBI, el Producto Bruto Interno de un país, empieza a caer. ¿Cuáles son las consecuencias? Baja el consumo, cae la inversión, se reduce la producción y sube el desempleo. Ahora bien, cada recesión, dependiendo del país, del contexto, pues tiene características distintas, pero si no se frena a tiempo, puede derivar en una crisis económica. Y como para darle la razón a todos los que dicen que hemos vuelto a los años 90 en todos los aspectos, resulta que la última vez que estuvimos en una situación parecida fue durante la segunda mitad del gobierno de Fujimori. Según el libro El último dictador de José Alejandro Godoy, hubo una recesión entre el 96 y el 98, en parte producto de la necesidad de enfriar la economía luego del enorme gasto social de la campaña de reelección del 95. Una recesión que, por cierto, el gobierno fujimorista trataba de hacer como que no existía. De hecho, en esta columna que están viendo de 1998 en Caretas, el entonces periodista independiente Fernando Rospigliosi denunciaba el desastre de la profunda recesión, aunque claro, para los medios de esa época todo estaba perfecto. Pero volvamos al presente, porque hay otro lado muy interesante de cómo se hizo el anuncio de la recesión, porque fue en el Congreso. Ese día, el viernes, el ministro había ido a pedirle al Congreso que se apruebe un crédito suplementario, o sea, más plata para ellos, ¿no? El gobierno pedía este crédito en principio por los gastos relacionados al fenómeno del Niño, pero también para la reactivación económica del país. El estímulo fiscal asciende a unos 5.447 millones de soles. Y el Congreso ese viernes le dio el crédito suplementario al Congreso. La verdad es que después de ver al ministro de Economía en la propia puerta del Legislativo admitiendo que estábamos en recesión, a los congresistas no les quedaba otra. Pero esta es una medida que no parece haber dejado contento a nadie. En el comercio, por ejemplo, los representantes de ADEX, del gremio exportador y de la Sociedad Nacional de Industrias dijeron que esto no era suficiente. Ayer, en Punto Final de Latina, hubo 3 exministros de Economía diciendo más o menos lo mismo, que de una recesión no se sale simplemente con el gobierno gastando más. Y ya ha pasado demasiado tiempo como para culpar a Castillo completamente de esta recesión. Tampoco es que haya una tendencia mundial que nos ha atrapado como pudo ser la pandemia, por ejemplo, ¿no? Aquí la mayor parte de la responsabilidad la tiene este gobierno. Y les pongo una muestra nomás de este fin de semana. El sábado, después de tener vacante ese cargo durante 6 meses, el gobierno finalmente se dignó a nombrar un nuevo viceministro de hidrocarburos. Aunque no lo crean, este es un puesto que estaba sin ocupar desde mayo, cuando el señor Antar Bisetti renunció a ese cargo. Su reemplazante medio año después se llama Julio Poquioma Schaffer. Y repito, durante 6 meses no tuvimos viceministro de hidrocarburos. ¿Imaginan qué va a decir cualquier inversionista de ese rubro, que es un rubro económicamente muy importante,
Cualquier inversionista que averigüe con quién tiene que hablar y resulta que no tiene con quién hablar porque no hay viceministro de hidrocarburos. La verdad es que por esto resulta inexplicable que se siga apuntalando a este régimen, cuya continuidad ya no tiene lógica ni siquiera desde el punto de vista económico, ¿no? Lo único que se está gestando es más radicalismo y mientras más tiempo siga en el poder este régimen, pues más se va a acentuar ese radicalismo. Esto no es un secreto para nadie. Hablando de esas cosas, al menos hay una buena noticia. En esa misma sesión del viernes, la Comisión de Presupuesto dio marcha atrás al pedido de Patricia Chirinos de mutilar el presupuesto solicitado por la Junta Nacional de Justicia. Le iban a quitar hasta plata, ya le iban a quitar a la Junta Nacional de Justicia. No ocurrió, pero eso no significa que la cacería contra la Junta haya terminado. Esta semana se va a votar sí o sí esto, y con la caída de la Junta Nacional de Justicia, que a algunos les parece algo muy abstracto, ¿no? Con esa caída se van a perpetuar las consecuencias, por ejemplo, económicas, de seguir manteniendo a toda esta gente en el poder, porque los países son así, no puedes destruir las instituciones como vienen haciendo el Congreso y el gobierno y pretender que la economía no se va a dar cuenta. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. ¿Qué es Cyberwow? Es un evento digital de compras en internet, donde encontrarás los mejores descuentos de tus marcas favoritas. Aprovecha, son pocos días. Ingresa a www.cyberwow.pe. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 23 de octubre de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, Dina gastó 1 millón de soles en otra foto. Parece que el gobierno cree que la reactivación económica se hace en el extranjero. Ya les hemos contado que la foto de Dina con el Papa costó en total 1 millón de soles, pero 1 millón de soles entre viáticos, gasolina, viaje. Bueno, ahora nos hemos enterado que una foto que Dina se tomó en su viaje a Estados Unidos costó lo mismo, pero solo la foto. Repito, solo la foto costó lo mismo que todo lo que costó el viaje de Dina al Vaticano. Laura Vázquez de Infobae ha revelado que el gobierno peruano gastó en publicidad en pantallas de gran formato en Times Square en Nueva York $291.060, que al cambio actual es 1.126.402 soles. ¿Por qué tanta plata? Bueno, para que Dina y sus ministros se tomen una foto en el Times Square en el que se vea el logo de la marca Perú. Foto que publicaron como gran cosa en la cuenta de la presidencia con la excusa de que las pantallas iban a promover el turismo, la inversión, las exportaciones. En total, por ese precio, PROMPERÚ alquiló espacios en 11 pantallas distintas en diferentes puntos de Broadway del 18 al 24 de septiembre, más o menos los mismos días en los que Dina estuvo en Estados Unidos. Ese tremendo gasto se contradice con los resultados que obtuvo en ese viaje, que fue un fiasco, un viaje en el que, sin contar los selfies que se sacaba en los pasillos, solo se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y con el vicepresidente de China, Han Sen. La segunda, peruana desaparecida en Israel, fue encontrada sin vida. El sábado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que la ciudadana peruana Margit Schneider, reportada como desaparecida tras los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamas en Israel, pues fue encontrada sin vida junto a su esposo de nacionalidad argentina. El embajador del Perú en Israel, Manuel Cacho Sousa, dijo en RPP que el hermano de la víctima le confirmó la muerte de Schneider y que prefirió mantener en reserva los detalles de cómo fueron encontrados los cuerpos. También dijo que aún no se tiene información sobre el paradero de los hijos de la pareja. Con esto ya son 3 peruanos víctimas de los ataques terroristas iniciados por Hamas el 7 de octubre. La tercera, un mail compromete a Otárola en el caso de una de sus amiguitas suertudas. Sí conocen el caso de las amigas de Otárola, ¿no? Un par de jovencitas que resultaron con chambitas en el estado luego de reunirse con el premier. Justo la semana pasada, la Fiscalía había iniciado una investigación por colusión agravada contra Otárola por la contratación de una de ellas indebida, justo la que él dijo que no era su amiga y ella dijo que sí, que desde hace años. Bueno, ayer Iván Escudero de Panorama ha revelado un correo que compromete a Otárola en la contratación de su otra amiga, Yaciré Pinedo Vázquez, de 25 años, en el Ministerio de Defensa, luego de haberlo visitado a él. Resulta que el 11 de enero, un funcionario de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, Joan Freddy Miranda Guaita, le envió a Yaciré Pinedo un mail para ofrecerle trabajar en la mismísima PCM. Le pidió que le mande su propuesta económica, su CV documentado y unos formatos suscritos. Bien raro que se mande una propuesta así para contratar a una persona que va a brindar atención administrativa, ¿no? Peor aún en la PCM.
Normalmente no te invitan a trabajar en la PCM a menos que se trate de un puesto muy de confianza y de una persona de un perfil muy alto. Una chica de 25 años que va a hacer atención administrativa, que te escriban de la PCM para que tú mandes tu propuesta económica, bien raro, ¿no? Ojo que al final ella terminó contratada por el Ministerio de Defensa, o sea que se la peleaban de varios ministerios a los 25 años, ¿no? Debe ser una genia la chica. Es más, ella también recibió la visita en su casa de un funcionario de la PCM aún sin identificar. Panorama obtuvo la foto de la placa de un vehículo EGS 106 que le pertenece a la PCM y que visitó su casa una noche antes de que salga a la luz el escándalo. La cuarta, Agustín Lozano se tiraba la plata de la Federación Peruana de Fútbol en el restaurante número 1 del mundo. Alonso Dávila de Panorama reveló los gastos millonarios en restaurantes del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, con plata de la Federación. Agárrense porque este amigo se fue a Central, elegido este año como el restaurante número 1 del mundo. Y como no podía ser de otra manera, para un evento tan importante, pues reventó la tarjeta de la Federación gastando 8.595 soles en un almuerzo. Y en esta tarjeta hay más gastos de ese nivel. Restaurante Las Dos Jarras, 1.711 soles. Restaurante El Charrúa, 1.921 soles. Restaurante El Parrillero, 5.357 soles. En el Totus de Chiclayo, 3.150 soles. En el restaurante La Raya Barra Mar, 966 soles. Y así hasta pagaba la cuenta de Netflix y Spotify con la tarjeta de la Federación. Esta es información obtenida durante la investigación fiscal contra Lozano. Otro detalle es que las actas fiscales del allanamiento a la Federación revelan que las habitaciones de la Videna eran usadas por personas que no eran deportistas, sino que eran vinculadas a Lozano. En una habitación estaba una señora llamada Diana Aguilar Guevara, abogada. En otra estaba un Manuel Barrantes Díaz y Víctor Locio Cherres. Ambos trabajan en el almacén y son naturales de Chongoyape, o sea, son paisanos de Lozano. La quinta, Milei queda segundo y denuncia fraude. Díganme si esta historia les suena familiar. Resulta que ayer el excéntrico libertario Javier Milei se dio un batacazo respecto de las encuestas que lo ponían ganador de la primera vuelta. Al final, el primer lugar de las elecciones en Argentina se lo ha llevado el kirchnerista Sergio Massa con el 36% de los votos. Milei quedó en segundo lugar con el 30%. Y como pasa ya en todo el mundo cuando la extrema derecha no gana, porque pasó con Trump, pasó con Bolsonaro, pasó con Keiko, con López Aliaga, pues ya desde el viernes el propio Milei andaba denunciando fraude. Es más, anoche los partidarios de este señor abrieron una web para registrar denuncias por fraude en las elecciones. Se están quejando de mesas en las que, según ellos, debieron ganar. Díganme si esta historia no les suena familiar. Pero bueno, la justicia electoral argentina les ha dicho, oye, esa no es una vía válida para hacer reclamos. Si tienen argumentos, preséntenlos por la vía legal en la mesa, por delegados electorales o en las fiscalías federales electorales. Igual el señor Milei no tiene de qué quejarse mucho, ¿no? Él está pasando bien a segunda vuelta. La candidata que quedó tercera es la derechista Patricia Bullrich, que obtuvo el 23%. Si Milei logra convencer a ese 23% de derecha no extremista, pues podría ganar. Y ya la última nos vamos con las buenas noticias que nos traen nuestros representantes en los Panamericanos Santiago 2023. Hasta ayer domingo, Perú ya había obtenido una medalla de oro, una de plata y 7 de bronce. Hugo del Castillo inauguró el medallero del Perú, obteniendo el bronce en la modalidad de Pomsae en Taekwondo. Luego, David Bartales consiguió la medalla de bronce en levantamiento de pesas con un total de 275 kilos de peso levantado. En tiro, Daniela Borda logró medallas de bronce en tiro esquí femenino. Nicolás Pacheco, bronce en esquí masculino. Y Cristian Moranes también obtuvo bronce en tiro deportivo en rifle al aire 10 metros. Mientras el reconocido skater peruano Ángelo Caro logró la primera medalla de plata para el Perú en categoría street masculino con una puntuación de 256.80 unidades. Y finalmente la maratón nos trajo 3 campeones. Gladys Tejeda estuvo en el podio panamericano, se hizo de la medalla de bronce categoría femenina con un tiempo de 2 horas 30 minutos 39 segundos. En el tercer lugar, categoría masculina, estuvo el peruano Luis Hostos. Mientras que el gran Cristian Pacheco, fondista de 30 años, se consagró bicampeón al ganar la medalla de oro en la maratón tras recorrer los 42 kilómetros en 2 horas 11 minutos y 14 segundos. Impresionante. Felicitaciones a todos y a todas y muchas gracias por estas buenas noticias. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en la Encerrona con Marcos y Fuentes.
Inscríbete en el Seminario Bienal Sepia 20 y sé parte del debate sobre el mundo rural peruano en torno a el punto de inflexión en la Amazonía, el mundo rural post-pandemia, el estallido social visto desde las regiones y más. El Sepia 20 se realizará del 6 al 9 de noviembre en la Universidad Agraria La Molina. Informes e inscripciones en sepia.org.pe y en www.sepia.org.pe. Te esperamos. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Como todos los lunes, iniciamos la semana con historias positivas, iniciativas de voluntariado, activismo, gente que pone el hombro. Ya sabes que si tú quieres aparecer aquí o conoces un caso que deba ser difundido, tienes que escribirle a nuestra gestora de comunidades, Quilla Cuba, al correo quilla@laencerrona.pe. Hola Encerroners, somos Batería Seria. Nuestra organización surgió en medio de la pandemia del 2020 por la seguridad ciudadana de la población joven de los actores de Zamacola y Ciudad Municipal del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, donde hay altos índices de violencia. Queremos seguir haciendo proyectos con las nuevas generaciones y por eso vamos a sortear una polera diaria de Agente Batería Seria durante los próximos 5 días entre las personas que nos yapeen o plineen como mínimo 7 soles al celular 994-399-002 a nombre de Ioana Nicole Candía Paza, con un mensaje a favor del arte, el deporte o en relación a la violencia y o las adicciones. Cada día seleccionaremos el mejor texto y lo publicaremos en nuestras redes sociales. Al finalizar los 5 días elegiremos el mejor entre todos y lo estamparemos en una polera especial que será enviada a la persona ganadora, autora de la mejor frase o mensaje. Estamos en TikTok, Instagram y Facebook como Batería Seria Arequipa. Hola equipo de La Encerrona, soy Olga Ramírez, ingeniera informática y actualmente estudiante de doctorado en la Escuela de Negocios SDA Bocconi, Italia. Luego de trabajar muchos años en diversas áreas de sistemas, me di cuenta que era necesario realizar un estudio para identificar los factores que contribuyen con la brecha de género en la industria de las ciencias de la computación en el Perú, especialmente en áreas como ingeniería de sistemas, de software, telecomunicaciones y similares. Por eso estoy desarrollando una encuesta y mi reto es llegar a 500 mujeres que trabajen o hayan trabajado en las áreas mencionadas. He creado cuentas de Instagram, Facebook y Twitter con el nombre Las 500, LAS500S, Las 500, todo junto. Ahí explico más acerca de la investigación y también pueden acceder al link o al código QR de la encuesta. Muchas gracias. Hola Marco y equipo de La Encerrona, les escribimos de la Oficina de Desarrollo de las Obras Jesuitas en Perú para contarles que el jueves 9 de noviembre vuelve Magia en el Templo, nuestro concierto coral a cargo del prestigioso coro de niños y jóvenes Voces del Sol, bajo la dirección de la reconocida Claudia Reinick. Nuestra misión es recaudar fondos que beneficiarán a los adultos mayores en situación de abandono en Ayacucho. Y en esta edición contaremos con la participación especial del coro de adultos mayores Voces de Oro y el gran músico Lucho Quequesana. Este mágico concierto solidario se llevará a cabo en una única función el jueves 9 de noviembre a las 7:30 de la noche en el templo de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la avenida Armendáriz 350 Miraflores. Puedes adquirir tu entrada haciendo una donación en la web www.misionjesuita.pe. Para más información, búsquenos en Facebook e Instagram como Misión Jesuita. No hay tiempo para más. Recuerden que La Encerrona es libre y gratis. No se olviden de usar el hashtag La Encerrona. Por lo menos una vez a la semana somos tendencia con el hashtag La Encerrona. Gracias por eso y gracias a los encerrones de Yape de Plin de YouTube y de Patreon, y si tú puedes ser uno de ellos, inténtalo. Y hoy es lunes de lecturas y como de costumbre la recomendación de hoy llega gracias al auspicio de Penguin Random House, Los Antojos de Kiara Rollero. Carolina, una joven y prometedora publicista limeña, se ve envuelta en una encrucijada laboral que la confrontará con sus más íntimos deseos. La agencia para la cual trabaja debe diseñar la campaña presidencial de Forjemos, partido que contribuyó en el pasado a la quiebra económica de su padre. Para complicar más las cosas, Carolina se enamora de Mauro Bianchi, un ex ministro mucho mayor que ella, con fama de corrupto y mujeriego. Arrastrada por el encantamiento erótico de la política, la protagonista emprenderá una aventura que pondrá en riesgo tanto su vida profesional como personal. Los Antojos de Kiara Rollero está disponible en librerías y en ebook. La Encerrona llegó a ustedes gracias a Metecuento, Escuela de Escritura. Regresa en noviembre con 2 nuevos talleres para ti. Redacta sin paltear, mejora tu redacción en el trabajo. Y Máquina de Cuentos, deja salir tus historias. Escríbenos a Instagram @metecuento o a talleresmetecuento@gmail.com. Hay descuento para Encerroners. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana.